Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, mi nombre es Ramiro Marcos Graco, soy ingeniero y dueño de la empresa Brin Ingeniería y hoy les quería mostrar un poco una presentación acerca de cómo disminuir los costos energéticos y cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es entender cómo está conformado el costo de lo que pagamos, en el caso de que sea energía eléctrica o de gas. En esta presentación nos vamos a enfocar simplemente en lo que es energía eléctrica, pero bueno, después por ahí hago alguna de energía, de lo que sería gas, que sería la segunda fuente de energía más utilizada. Lo primero que tenemos en una factura eléctrica podemos agrupar los costos en varios grupos. Uno serían los cargos fijos, otros son los cargos por energía activa, que es la que realmente realiza trabajo en nuestra instalación eléctrica. Luego tenemos los cargos asociados a la potencia adquirida y a la potencia contratada. Luego tenemos las penalidades asociadas a lo que es el coseno phi o tangente de phi, a la potencia excedida. Y por último tenemos los impuestos. Sobre las partes que podemos llegar a trabajar nosotros es sobre lo que serían las penalidades y también sobre lo que es la potencia adquirida y la potencia contratada. Sobre estas ítems podemos trabajar en primera instancia. Y después lo que tenemos que ver una vez que entendemos la factura y sabemos qué es lo que estamos pagando es por dónde empezamos. Muchas veces me llaman con la necesidad de instalar un sistema de energías renovables y previo a la instalación de un sistema solar fotovoltaico, por ejemplo, para generación de energía eléctrica, lo primero que tenemos que hacer es comprender que hay muchísimas oportunidades de mejora mucho más económicas. O sea, lo primero que tenemos que hacer es ordenar estas oportunidades de mejora según el payback, ¿no? Que sería el periodo de retorno de la inversión. Siempre yendo de lo más complejo, de lo menos complejo y más económico a lo más complejo y costoso, lo cual parece obvio, pero en general lo primero que se busca es una solución rápida, digamos, de colocar algún sistema de energías renovables y por ahí tenemos una oportunidad de mejora que es mucho más en cantidad de dinero ahorrado que lo que se representaría la parte de energías renovables con un costo en muchos casos hasta casi cero, digamos, ¿no? Que son cuestiones de recontratación y penalidades. Y luego tenemos un montón de oportunidades de mejora, algunas de eficiencia energética también con costo bajísimo y algunas con costo de inversión alto, pero con un periodo de retorno de inversión muchísimo más rápido que lo que sería un sistema de energías renovables. Para poder entender un poco lo que sería qué es lo que estamos pagando y cuáles serían las mejores oportunidades de mejora, lo que tenemos que entender bien es el cuadro tarifario. En este caso es un cuadro tarifario de Edenor. Nos vamos a enfocar, estas son las distintas tarifas. Esta sería tarifa T1. T1 se divide en T1R, que es residencial, T1G. Esta parte generalmente, que son usuarios domiciliarios o usuarios comerciales, pero de pequeña escala, no hay mucho para optimizar en la cuestión tarifaria, pero sí a partir de T2, que sería la categoría que le sigue, T1 es hasta 10 kilowatts, T2 es de 10 kilowatts hasta 50 y T3 es a partir de 50 kilowatts. En este caso tenemos T3. T3 también se divide en varios subgrupos dependiendo de la potencia que tomen. Por ejemplo, hasta 300 kilowatts, que serían la mayoría de las pymes. Vamos a encontrar también subdividido en lo que es la potencia. Bueno, tenemos los costos de la potencia contratada, la potencia adquirida, el gasto fijo, la potencia de pico, la potencia de resto, el cargo de la energía, digamos, de pico, la energía de resto y la energía de valle. Fíjense que el costo asociado al costo fijo normalmente, que es este cargo que está acá, es relativamente bajo en la factura. Y después tenemos algunos costos fijos asociados a la potencia contratada, que suelen ser muy altos. Fíjense que en este caso tenemos 444 pesos por kilowatt. Y eso lo vamos a pagar, lo usemos o no lo usemos. Eso es importante destacarlo. O sea, si nosotros no usamos esa potencia contratada, que la potencia contratada se mide como el promedio 15 minutal. O sea, si nosotros tenemos, aunque sea un pico
de 15 minutos, o sea, no sería un pico puntual como el arranque de un motor, sino que tenemos una energía medida con una ventana 15 minutal que promedia un valor determinado al mes, vamos a pagar en función de eso y vamos a tener que contratar en función de eso, digamos. O sea, ese es uno de los parámetros más importantes que tenemos que tener en cuenta porque incide muy fuertemente en el costo de la energía y de los costos eléctricos. Acá tenemos un pequeño ejemplo de una factura, cómo realizo yo un análisis. Esta sería una factura de Edenor. Dentro de la factura tenemos un resumen digamos, de los consumos en lo que es la energía reactiva, la energía activa, la potencia adquirida, la energía en pico, valle, resto. Acá tenemos este sector de acá que yo lo amplié un poquito más. Tenemos la potencia en punta, que en este caso fueron 7 kW, la potencia fuera de punta, que fueron 34 kW, la energía en punta, la energía en resto, la energía en valle y la energía reactiva. En este caso, el cliente tiene una tangente de phi baja, o sea que no paga penalidades por exceso de energía reactiva. Pero tiene, por ejemplo, una potencia contratada de 80 kilowatts y en este periodo tuvo un registro de 34 kilowatts, lo cual está muy por debajo de la potencia que tiene contratada. Luego tenemos los cargos fijos, los cargos por la potencia contratada, los cargos por potencia adquirida. Fíjense que acá tiene 64 kilowatts contratado y está tomando 34 kilowatts en este caso. Esta es una factura de un mes. Después tenemos los cargos por potencia excedida, o sea que no tiene exceso de potencia, no está pegando penalidad. Los cargos por la parte, digamos, de la energía que toma. Y bueno, ahí tenemos la suma. Después tenemos en esta otra parte de acá lo que serían los cargos asociados a lo que es el IVA y distintos impuestos municipales y provinciales que tenemos. Lo que hago yo con toda esta información es resumirla en unos cuadros. Acá podemos ver, por ejemplo, tal cual como yo lo levanto de la factura. Entonces tenemos los meses. Lo que tenemos en las facturas son el periodo de inicio de la factura y el periodo de final de la factura. Acá lo que anoto es en los kilowatts fuera de punta, los kilowatts fuera de punta, los kilowatts hora de punta, resto, valle y los kilovolt-ampere reactivo y la potencia contratada. En este caso tenemos 64 kilowatts de potencia contratada. Entonces los ordeno de enero hasta diciembre, o sea, siempre el análisis hay que hacerlo durante todo un año, porque si no hay cuestiones de estacionalidad que no son buenas, digamos, tenerlas en cuenta un único mes, digamos, hay información que podemos estar cometiendo algunos errores. Y una vez que tenemos todo esto ordenado, lo que hay que hacer con el cuadro tarifario, bueno, después podemos hacer algún gráfico para ver si es coherente, digamos, entender bien el perfil de demanda de la empresa, hablar con la empresa, si esto tiene lógica, si fue solamente que, bueno, esto porque justo una baja del trabajo, pero esto no suele ser así, entonces esto no lo tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, este mes que hubo una parada de planta por tal motivo. Entonces entender un poquito esa parte para no hacer una recontratación o una inversión en base a cosas que fueron no muy habituales en la empresa, como por ejemplo, como decía anteriormente, el tema de COVID. Entonces, bueno, el tema de COVID, por ejemplo, por ahí no hay que tenerlo en cuenta en el perfil de la empresa porque por ahí podemos recontratar y en base a algo que no es real, digamos, que no va a ser real o no va a ser significativo al futuro, esperemos. Acá lo que vemos en este gráfico es la potencia activa y la potencia reactiva. Como le decía anteriormente, en este caso el cliente no está pagando ninguna penalidad. Entonces lo que hacemos después con toda esta información es armar simulaciones. O sea, con el dato solamente de todos estos datos que yo resumí en la planilla anterior, lo que tenemos que lograr es obtener el mismo costo que paga el cliente. En este caso, este sería el pago total que tiene el cliente, sumando todos los cargos con lo que sería el cuadro tarifario. Esto lo que voy a hacer es simular tanto en tarifa T1, en tarifa T2, en tarifa T3 y ver
cuál es la contratación y la tarifa que más es conveniente para el usuario. Hay un montón de casos en los cuales el usuario puede hacer un cambio de tarifa, por ejemplo, pasar de T3 a T2 o pasar de T2 a T3, y va a significar un ahorro muy significativo con un retorno de inversión altísimo, porque en muchos casos, por ejemplo, puede ser hasta gratuito el trámite, solamente hay que hacer el análisis. En este caso puntual, el cliente tenía T3, que era en esta simulación, acá podemos ver lo que sería T3 actual, que tiene en color clarito, que es este costo que está acá. Este sería el costo en T3 corregido, o sea, sin cambiarse de tarifa, solamente pedir una recontratación. En T3 lo mínimo que podemos pedir son 50 kilowatts. Entonces no habría una reducción más allá de esos 50 kilowatts. Acá podemos ver que yo lo que hago es análisis para todo el año. En lo que sería T3 estaría cambiando por el costo promedio por potencia contratada. Yo lo que hago es ver cuánto puedo ir recontratando y cuál es el punto óptimo de recontratación. En este caso, la potencia contratada en T3, digamos, daría lo mismo porque lo mínimo que puedo contratar en T3 es 50 kilowatts. Entonces, la otra opción es pasarse a T2, pedir un pase a T2 previo a hablar con el cliente y preguntarle a ver si este año fue algo especial. En este caso era una inyectora de plástico, lo cual en un momento habían pedido una ampliación de potencia y habían hecho toda una instalación para una máquina que después la vendieron, no la terminaron usando. Entonces, era factible pasar a T2 y era bastante conveniente. Entonces acá pues lo que puedo ver es cuánto me convendría pedir en T2, porque a mí me conviene algunos meses pagar alguna penalidad, pero no contratar de más todo el tiempo. Entonces en este caso, por ejemplo, podría contratar 40 kilowatts y tendría el menor costo por potencia contratada. Acá tenemos la simulación con lo que sería el caso actual, el caso con T3 recontratada y el caso con T2 ya con el punto óptimo de contratación. Y después, una vez que tengamos la contratación y todas las penalidades cubiertas, o sea, si en el caso este no era necesario, pero en muchos casos es necesario colocar un banco de capacitores, también es necesario analizar la distorsión armónica antes de colocar un banco de capacitores, porque en general los bancos de capacitores están pensados para una distorsión armónica de no más de 3% en tensión, una distorsión armónica total, con lo cual es importante medir antes de colocar un banco de capacitores y luego medir, luego de poner el banco de capacitores, cómo quedó el coseno phi y también proyectar el banco de capacitores para que tenga una vida útil importante en el sentido de que cuando la empresa va aumentando su tamaño, tener un margen de reserva. Entonces, una vez contratado, ya logramos que la base de la pirámide ya esté concluida, podemos pasar a una siguiente etapa que es la de cómo mejoro mi eficiencia energética. Lo primero que tenemos que hacer en una planta es identificar cuáles son los usos significativos de la energía. Así lo define en la normativa, en la IRAM ISO 50001, en la cual formo parte del comité. ¿Cuáles son los usos significativos de la energía? Esto lo definimos no con la potencia, sino con los kilowatts hora que representan ese consumo. Digamos. Puede ser una bomba, puede ser una resistencia de un horno, puede ser algo que no tiene tanta potencia, pero que se usa las 24 horas del día, los 365 días del año. A mí lo que me importa no es la potencia, sino la energía, o sea, la potencia por la energía. ¿Dónde tenemos que mirar normalmente enfocándonos en plantas industriales? Bueno, el aire comprimido es uno de los grandes consumidores de energía, los motores grandes, las bombas grandes, los equipos de aires acondicionados y lugares precisamente donde pueda estar prendido mucho tiempo algún tipo de aparato. Y luego lo que tenemos que hacer es definir indicadores que nos permitan a nosotros poder analizar algunas estrategias para mejora de eficiencia energética. ¿Qué es un indicador? Un indicador es algo que nos representa una unidad de energía por kilogramo, por ejemplo, de materia prima procesada. ¿Por qué? Porque, no sé, 1000 kilowatts es mucho o es poco y depende de cuánto se produjo ese mes. Entonces,
A lo que nosotros tenemos que apuntar no es a reducir el consumo, sino es a ser más eficientes, o sea, gastar menos cantidad de energía por cada kilogramo de materia prima procesada, por ejemplo, o de habitaciones ocupadas de un hotel. Ese es el indicador que importa, no los kilowatts hora, sino los kilowatts hora medidos respecto de la cantidad de materia prima procesada o algún otro tipo de indicador. Lo que tenemos que ver siempre, una vez que definamos este tipo de indicadores, es cuán buenos son estos indicadores. Por ejemplo, pueden ser buenos, pero se ven muy afectados, por ejemplo, por la temperatura ambiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos la energía que gasta un horno para cocinar, por ejemplo, pintura polimerizada, por ejemplo, una pintura poliéster, el consumo de energía se ve muy afectado no solo por la carga de trabajo, sino también por la temperatura ambiente con la que ingresan las piezas. Entonces es muy importante quizás afectar por un tercer factor, o sea, no sería totalmente independiente de la temperatura ambiente, sino que tendríamos kilowatts hora por kilogramo de materia prima y también tendríamos que afectarlo por ejemplo, la temperatura ambiente. Esto lo podemos ver con el R cuadrado, o sea, el R cuadrado lo que nos va a hacer es, cuando nosotros tengamos una cantidad de puntos de medición, poder ver cuán bien se ajusta la curva de regresión lineal a nuestro indicador. Eso es importantísimo porque si no, no podemos avanzar en un proceso de mejora si no tenemos que este indicador es fielmente representativo del proceso. Después nos tenemos que empezar a plantear cuándo y por qué se dan simultaneidades de carga. Como vimos anteriormente, la potencia adquirida es uno de los cargos más grandes, conjuntamente con la potencia contratada, y que van de la mano de la factura que estamos pagando. O sea, no solo es importante tratar de reducir los kilowatts hora, sino también es importante preguntarnos cómo podemos hacer para reducir la simultaneidad de cargas, para de esa manera tener una menor potencia adquirida y reducir la contratación de potencia. La compañía eléctrica nosotros vamos a terminar pagando una potencia contratada en función del promedio 15 minutal máximo que podamos tener. Entonces, si nosotros podemos hacer un desplazamiento de cargas, o sea, si podemos evitar esa simultaneidad, por ejemplo, que si tenemos dos prensas gigantes y no es necesario que las dos operen en el mismo instante de tiempo, podemos hacer que uno opere en un turno y otro opere en otro turno, vamos a evitar esa simultaneidad de cargas y de esa manera disminuir la potencia contratada. Siempre todo esto que es eficiencia energética apunta a tener la misma producción, o sea, que el tema de reducir la energía no afecte la productividad, porque eso, digamos, no tiene ningún sentido. O sea, la empresa tiene que producir y capaz que el costo energético, si bien es significativo, normalmente lo más importante es poder producir y no tener problemas con la producción. Pero siempre podemos buscar las mejores maneras de producir o las maneras en las cuales se optimiza o se minimiza el uso de la energía. Una vez que tengamos definidos los coeficientes, hay que ver si los usos, o sea, los usos significativos de la energía, los equipos que más representan en la torta, digamos, de consumo, tienen un uso, digamos, idóneo de la energía que están haciendo, o si podemos hacer un uso más optimizado en estos puntos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una torta de consumo si el 100% es la planta y los usos representan el 60, el 70%, con reducir un 5% del 60%, es mucho más simple que ponernos a trabajar en miles de ítems que representan cada uno en forma individual un porcentaje muy pequeño. Entonces lo primero que tenemos que hacer es agarrar los más significativos y tratar de a este proceso ponerle todo el foco de tratar de reducir. Y otra de las cuestiones, una vez analizada la factura y todas las cuestiones, digamos, de contractuales, es ver qué podemos hacer para mejorar. Lo primero que vamos a tener que hacer para poder mejorar y plantear un payback de un proyecto y todo es poder medir. Si nosotros no medimos, no podemos mejorar nada. O sea, medir es una condición mínima y necesaria para poder plantear una estrategia de eficiencia energética. Y medir en forma puntual, si bien es útil, o tener la factura eléctrica es útil, lo que vamos a necesitar para hacer un sistema para ir
yendo en la empresa hacia un sistema de eficiencia energética es tener una medición continua, como puede ser en el caso de este instrumento. Este instrumento es un instrumento de medición de calidad de energía con data logger, posee una comunicación modo CRTU y una memoria micro SD que permite guardar todos esos datos dentro de la memoria y poder hacer un análisis minuto a minuto cómo se va consumiendo la energía. Lo ideal es poner un mínimo 1 en toda la planta, que registre toda la planta, y después a medida que uno va avanzando en el proceso de eficiencia energética, ir poniendo 1 en cada uso significativo de la energía, de manera tal de poder tener controlados esos procesos. Una vez que tenemos cuantificado el nivel de ahorro de un proceso, lo que tenemos que ver es de ordenar todas las medidas que podemos hacer en función del el payback. Nosotros podemos clasificar con el nivel de inversión que requieren, el nivel de dificultad que tienen y el periodo de retorno que tienen. O sea, esas son cosas que son muy importantes. Primero, todas las que tengan periodo de retorno de inversión a cero, por ejemplo, porque tienen un costo de inversión cero y que son de muy fácil implementación, las podemos implementar en forma rápida. Y después ir dejando para más adelante las que tienen un costo de inversión por ahí un poco más alto y que tienen un nivel de dificultad alto, pero que tienen un payback bueno. O sea, primero una de las cosas con cero inversión que podemos hacer es desplazar los consumos. Otra cosa que podemos hacer es evitar simultaneidad. Esto en general tiene, digamos, costo de implementación cero. Mejorar la eficiencia energética en los procesos que ya estamos teniendo, como puede ser, como puse acá un caso, llenar mejor un horno, o sea, un horno de pintura. Se pueden hacer ganchos y cosas, por ejemplo, para colgar mejor las piezas dentro de un horno y de esa manera, en una misma horneada, en un mismo ciclo de trabajo, cocinar el doble o el triple de piezas solamente con algunos dispositivos y que terminan siendo un costo prácticamente cero. Y después tenemos medidas que son con inversión, que hay que analizarlas, saber cuál es el grado de retorno de inversión que tenemos, como colocar variadores de frecuencia, cambiar las bombas para que operen en el punto óptimo de eficiencia, cambiar motores por motores IE3 y, por ejemplo, colocar compresores con inverter, que son una tecnología más moderna, pero siempre todas estas cuestiones hay que analizar cuál es el periodo de retorno de inversión que tenemos. Y después, por último, una vez que tenemos un sistema y una planta totalmente eficiente, tenemos que, podemos poner un sistema de generación de energías renovables, lo cual antes de ponerlo hay que analizar bien la legislación, asesorarse con personas que estén entendidas en el tema, porque hay cuestiones legislativas, no todas las provincias tienen habilitadas la Ley Nacional de Energías Distribuida, y en las que sí lo tiene un régimen de pago para lo que es la energía inyectada distinto al que es para la energía que nosotros compramos de la red. Cuando nosotros tenemos ya un proceso de eficiencia energética donde ya medimos, nosotros vamos a conocer lo que es el perfil de demanda de la empresa. Este es el perfil de demanda de la empresa que tendría la empresa sin ningún sistema de energías renovables. Cuando nosotros ponemos un sistema solar on-grid, esta sería una curva de un sistema de generación on-grid, vamos a ver que la curva tiene una forma como si fuese una campana de Gauss, siempre y cuando sea totalmente soleado. Esto también se puede volverse totalmente distinto cuando hay nubes y bajar, con lo cual la energía solar fotovoltaica no es reserva o sea, no es potencia firme, o sea, nosotros no vamos a poder en términos generales reducir la potencia contratada. Lo que sí podemos garantizar en forma muy fehaciente es cuánta energía al año podemos inyectar. Entonces, para poder analizar el payback es muy importante conocer esta curva de demanda de la empresa, o sea, la zona que es, digamos, esta línea que está acá, y también conocer cuánta energía vamos a nosotros a autoconsumir, que esta sería la de gris oscuro, cuánta vamos a inyectar a la red, que sería la verde, y cuánta vamos a tomar de la red, que sería la gris más clarito. Otra cuestión que tenemos que entender de las energías renovables es cuáles son las limitaciones que tenemos. O sea, la energía solar no garantiza potencia, como dijimos anteriormente, las energías renovables en general son estocásticas, o sea, dependen del clima. O sea, yo no puedo, digamos, limitar mi producción
a la cantidad de energía que tengo disponible en la red, en el sol, porque bueno, no tiene lógica, o sea, de poder limitarme a la cantidad de energía que hay ese día. Si ese día llueve no produzco. Entonces, la la energía solar no me garantiza potencia, solo energía. Con respecto a la energía, que son los kilowatts hora o megawatts hora, eso sí tenemos un grado de entendimiento muy fuerte respecto de la misma, em, pero no de la potencia. O sea, en la potencia, en términos generales, no podemos reducir la potencia contratada. Si tenemos un sistema de 100 kilowatts, seguramente 10 kilowatts o 5 kilowatts seguramente pueda reducir de potencia contratada, porque aún en días nublados el sistema produce, pero en términos generales podemos decir que no garantizan potencia firme. Otra cuestión que a veces se confunde, un sistema on-grid, que son los sistemas que se ponen en mediana escala o en grandes escalas, no garantiza un respaldo en cortes de luz. El sistema on-grid, por normativa, en cuanto él detecte que hay una pérdida de la red, automáticamente se tiene que desconectar, eso se llama anti-slanding. El sistema automáticamente se tiene que desconectar para no quedar energizado y no quedar enganchado con la red, y no forma una forma de onda propia, sino que lo que hace es aportar energía al sistema que ya está. Otra cuestión, que los sistemas off-grid, los costos iniciales de la batería son muy altos, lo cual lo hace poco viable o poco práctico para sistemas de gran escala. O sea, es muy práctico, es muy bueno para, por ejemplo, reemplazar un grupo electrógeno o para sitios aislados de pequeña a mediana escala, pero cuando ya hablamos de algo grande, en términos generales es costoso, más que las baterías tienen un ciclo de vida, hablando de baterías de plomo ácido, de gel, de AGM, que son las más económicas. Después tenemos las baterías de litio. En términos generales, las baterías de plomo ácido, AGM o gel, tienen una vida útil del orden de los 5 años, 3 años, puede ser más, depende el ciclado de la batería, con lo cual tienen un costo muy alto y un periodo de recambio alto. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación. Pueden escribirme a rbraco@brin.com.ar y les mando un saludo.